Muchas gracias al departamento por invitarme, ¿no?, a hacer esta presentación y especialmente de este test porque bueno, hemos estado trabajando, tenido la suerte de poder trabajar con diferentes grupos de investigación que han invertido mucho en hacer que este test funcione, que sea preciso, que sea flexible y que pueda ayudar, ¿no?, a los agricultores a mejorar pues, las prácticas de fertilización. Yo me voy a presentar para los que no me conozcáis. Soy Ángel Maresma y actualmente soy responsable de I+D y asesoría técnica en Eurochem, que es una empresa de fertilizantes. Y básicamente, pues eso, tengo las responsabilidades de gestionar todos los ensayos de investigación que hacemos en colaboración con universidades y centros de investigación tan públicos y privados, y también pues la parte que sería más agronómica de formación de técnicos, de distribuidores y demás. Bueno, sin ir un poquito más allá, lo que me gustaría un poco, aunque ya me imaginaba que los ponentes que he tenido con anterioridad iban a hablar de lo que es la fertilización nitrogenada, ¿no?, y todos los problemas que iba a haber, sí que he querido añadir alguna diapositiva para explicar el por qué, ¿no?, la dificultad que tiene todos estos resultados que hemos estado viendo, aún incluso habiendo investigado pues más de 15 años en algunos casos o porque recuerdo que en el ensayo de Jaume yo estuve haciendo la tesis con él en el 2017 y todavía, bueno, acabé en el 2017 y todavía estaba en marcha. O sea, es decir, que todavía se seguía investigando, ¿no? Son ensayos de larga duración y, bueno, pues al final habla, ¿no?, de la complejidad que supone hacer una buena fertilización nitrogenada, especialmente una fertilización general, pero con el nitrógeno sobre todo, ¿no? Y aquí de manera muy sencilla yo he querido poner esto en una diapositiva, ¿no?, que básicamente tenemos que conocer, o como todos sabemos, ¿no?, pero que todo el fertilizante que nosotros aplicamos a nuestro cultivo, o sea, que nosotros aplicamos al campo, no es absorbido por el cultivo. Hay una serie de pérdidas, hay una ineficiencia, ¿no? ¿Cómo pueden ser estas pérdidas? Y yendo de manera muy rápida y resumida, bueno, pues pueden ser hacia el medio ambiente, ¿no?, hacia la atmósfera, mediante pérdidas de volatilización, que esto básicamente se produce cuando hay fertilizantes en forma ureica o, por ejemplo, fertilizantes orgánicos cuando se aplican al campo, si no se incorporan, la parte amoníaca ureica en este periodo de transformación genera amoníaco y este es un gas que es volátil, ¿no?, y se pierde. Estas pérdidas pueden ser muy importantes si el fertilizante, sea orgánico o mineral, no se incorpora al suelo, ¿no?, y se han estimado en muchos casos, pues yo que sé, por encima de los 50 kilos de nitrógeno de la aplicación, lo cual es muy altas, ¿no? Luego hay otras pérdidas que puede que no sean tan importantes en lo que a cantidad de nitrógeno o que puede implicar la cantidad de nitrógeno, que serían las pérdidas por desnitrificación, pero sin embargo en estas pérdidas que son en forma de óxido nitroso o N2O son muy importantes por el aspecto medioambiental. El óxido nitroso es un potente gas de efecto invernadero, básicamente una molécula de óxido nitroso es 265 veces más potente que una de CO2, es decir, que causa mucho más impacto en el calentamiento global y por tanto también es un aspecto a tener en cuenta, ¿no?, a la hora de considerar este tipo de pérdidas. Pero bueno, esas no son las únicas, ¿no?, las únicas pérdidas. Todo este periodo o todo este proceso también puede haber pérdidas por lavado y como conoceréis, pues el nitrógeno puede estar en distintas formas en el suelo y cuando está en forma nítrica es una forma muy soluble, ¿no?, en agua y entonces cuando hay un exceso de precipitación o un exceso de riego, este nitrógeno puede disolverse y perderse. Estas pérdidas, como hemos visto anteriormente en las otras ponencias, ¿no?, pueden llegar a ser bastante importantes y sobre todo tienen un gran impacto a nivel local o regional para el medio ambiente, ¿no?, porque puede generar esta contaminación y es a partir de aquí donde empiezan a surgir, o ya surgen desde hace un tiempo, lo que serían las zonas vulnerables a la contaminación por nitrato. Y entonces luego nos quedaría también las otras pérdidas que podemos ver aquí, que son las pérdidas por inmovilización, que bueno, esto sería un poco lo que estábamos viendo cuando se utilizan también los fertilizantes orgánicos, ¿no?, que parte del nitrógeno que tú estás aplicando no está disponible porque pasa a ser o forma parte de la materia orgánica del suelo, ¿no?, y entonces no está inmediatamente disponible para el cultivo, pero sí que podrá estarlo en futuras campañas. Con todo esto que hablamos de lo que se aplica a lo que llega al cultivo, para tener un poco una visión global a nivel mundial, pues tendríamos esta información, ¿vale? Es decir, o de media de todo el nitrógeno que se aplican a los cultivos, solamente el 50% es aprovechado por ellos, ¿no? Es decir, que el 50% de este nitrógeno que aplicamos, de media sigo hablando,
se pierde al medio ambiente, ¿no? Y no solo supone pues pérdidas económicas valorando ese coste de fertilizante de nitrógeno, que estaríamos hablando de entre 35 y 65 mil millones de dólares cada año, pero claro, a la vez lo que podemos generar es una pérdida de potencial que tiene el cultivo, ¿no? Y eso también pues va en detrimento de las producciones y de la rentabilidad de la explotación, y también tendríamos que valorar el aspecto del coste medioambiental, ¿no? Y el efecto que tiene el cambio climático, que si se valorara económicamente, pues sería un aspecto muy importante. Bueno, esto así como visión global. Y esto básicamente pasa, y yo diría, o me atrevería a decir que el nitrógeno es probablemente el nutriente más difícil de manejar dentro de la nutrición de los cultivos. ¿Por qué? Porque es un elemento muy móvil. Puede estar en diferentes formas en el suelo, en la planta, cómo lo absorben. Hay un montón de interacciones y de procesos involucrados en todo su ciclo, ¿no? O sea, el ciclo del nitrógeno es muy complejo. Cuando nosotros aplicamos un fertilizante al suelo, puede ser, por ejemplo, en forma nítrica, amoniacal o incluso también ureica, que sería todavía un proceso anterior, ¿no? Hay una serie de transformaciones para llegar al punto donde se absorbe la planta, ¿no? La planta puede absorberlo en forma amoniacal o en forma nítrica. La gran parte se absorbe en forma nítrica porque va disuelto en el agua que absorbe, pero también se absorbe en forma amoniacal una pequeña parte que es muy interesante para la planta porque durante los procesos o cuando lo metaboliza es mucho más eficiente y gasta menos energía en formar sus propias estructuras que en base a este nitrógeno para crear sus proteínas. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la forma en la que tenemos el nitrógeno, por ejemplo, como os hablaba antes, ¿no? En el caso de forma nítrica, en nitratos, es muy susceptible a pérdidas por lixiviación, ¿no? Ese es el nitrógeno que se va a perder. O también durante este proceso donde pasamos de forma amoniacal a forma nítrica es cuando ocurren la mayoría de las emisiones que vemos aquí, que serían de óxido nitroso. Entonces, pues por todo esto, por toda esta dificultad que conlleva, es muy difícil poder calcular el nitrógeno que tiene disponible el cultivo, que al final es lo que queremos saber. No, o sea, no es tanto a lo mejor cuánto tenemos que aplicar, sino decir, oye, cuánto fertilizante o cuánto nitrógeno tiene mi cultivo disponible y cómo debo aportar lo que le falta, o si me he pasado, cómo debería ajustarme, ¿no? Hay aspectos que también influyen, y no solo el fertilizante, sino la climatología, ¿no? O otros aspectos dentro del suelo. Así que simplemente quiero remarcar con esto que es un nutriente muy difícil de manejar, muy móvil y que por tanto muchos años de investigación son o puede que no sean suficientes. Tenemos que seguir trabajando como hemos visto, pero bueno, creo que podemos estar en el camino, ¿no? Y es por esto, por esta dificultad que surgen, ¿no? O que se estudia mucho cómo podemos evaluar qué tal hemos fertilizado ese maíz, ¿no? Y es ahora cuando os voy a hablar un poco de lo que sería este test, el NBPT, perdón, el NBT, que es el nitrato a la base de la tilla, como se denomina o lo denomina aquí el departamento, o como veréis que he puesto yo en mi presentación, que es el CSNT, que viene pues de las siglas originales, ¿no? Porque este test, como os explicaré más adelante, se desarrolló en Estados Unidos, ¿no? Y entonces viene de Corn Stalk Nitrate Test. Bueno, veis que en la presentación aparece como CSNT, pero bueno, inmediatamente lo podéis abreviar con las siglas que os sea más fácil de recordar. Bueno, el test de nitratos en la base del tallo es básicamente una herramienta que lo que nos va a permitir es gestionar la fertilización nitrogenada, pero va a ser para tomar decisiones en la fertilización del maíz de próximas campañas. Como veis aquí es una evaluación en post-campaña, es decir, ya ha pasado todo el ciclo y es entonces cuando cogemos esta muestra. ¿Qué problema o qué inconveniente tiene? Pues que no nos va a permitir tomar decisiones durante la campaña. Es decir, no vamos a poder tomar una decisión en base al resultado de este test que nos permita adaptar mejor la aplicación de nitrógeno en ese cultivo. Al final, ¿qué se busca con este test? El objetivo que tiene pues es ajustar la fertilización nitrogenada, ya sea dosis, momento de aplicación, tipos de fertilizante, que ya veremos que pueden tener un efecto en la disponibilidad de nitrógeno para el maíz, ¿no? Pero claro, es una decisión para próximos años. Es como si al final de la campaña se nos diera pues, los resultados del examen. ¿Qué tal hemos fertilizado? ¿Cómo ha sido, no? Esto sería un poco la funcionalidad o el objetivo del que surge este test que os iré contando ahora a continuación. Este test, como os comentaba antes también, fue desarrollado por Binford en 1990 en Estados Unidos y buscaba básicamente lo que estamos hablando, conocer si el maíz había tenido suficiente nitrógeno disponible para una determinada campaña, ¿no? Entonces querían saber, intentaron dividir esta concentración de nitratos que hay en la parte del tallo
en si el maíz había tenido nitrógeno insuficiente, o sea, no había suficiente nitrógeno para poder absorber y desarrollarse, si esa aplicación había sido adecuada o, por si el contrario, la aplicación de nitrógeno había sido excesiva, ¿no? Y había demasiado nitrógeno disponible. Y bueno, como veis aquí, pues eso es un poco la idea con el dibujo que hemos planteado. El maíz tiene un nitrógeno para absorber durante su ciclo de vida. Y aquí veis cómo podrían ser en un ensayo que teníamos en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell, en Nueva York, donde había distintas dosis buscando este tipo de respuesta del maíz, ¿no? Niveles bajos de este test quedarían unas plantas como las que podéis ver aquí más a la izquierda de la imagen. Después estaríamos en una parte que sería más marginal, que luego os comentaré. La parte óptima, ¿no? Suficiente nitrógeno, o sea, para que no haya deficiencias. Y luego una parte donde el nitrógeno ha sido excesivo. Vale, o sea, ¿en qué se basa, ¿no? Este test o por qué funciona? La parte fisiológica es que el nitrato se acumula en la parte baja del tallo una vez que es absorbido por la planta, ¿no? Y después esta cantidad de nitrato o este nitrógeno en forma de nitrato que tiene en la base del tallo se moviliza a capas superiores y especialmente cuando se hace el llenado del grano, ¿no? O sea, todo este nitrógeno le sirve al maíz como una pequeña reserva y lo va a ir movilizando a medida que lo necesite para nuevos tejidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el nitrógeno o los nitratos, como veis aquí, actúan como la reserva, ¿no? Y lo que o para que os hagáis una idea, esto también se relaciona cuando empezamos a ver que las hojas más bajas del maíz empiezan a amarillearse o empiezan a morir, ¿no? Estaría relacionado también un poco con la concentración que hay. Esa reserva que tiene también en hojas puede llegarla a movilizar cuando tiene algún estrés de nitrógeno para formar los nuevos tejidos. Y claro, como esta concentración, os podéis imaginar, no es estable, no es homogénea a lo largo de todo el tallo de la planta, es muy importante, o este test se ha calibrado para que sea muy importante coger la parte correspondiente a la planta para poder hacer una buena medición y una buena interpretación, sobre todo. ¿Cómo podemos clasificar, como os he enseñado antes, la imagen esta de las plantas de maíz, la interpretación, ¿no? O la clasificación de este resultado del test? Básicamente se solía clasificar en tres o en cuatro distintos puntos, ¿vale? Sería el nivel bajo, donde la planta ha sufrido un estrés que le ha impedido absorber el nitrógeno necesario. Esto es cuando empezamos a ver ya en el momento de madurez fisiológica que más de 3 hojas de la parte baja se han muerto, están amarillentas, o sobre todo se ve un estrés muy claro ya cuando la línea esta de secado de hojas llega hasta la altura de la inserción de la mazorca. Viendo eso en campo, seguramente, haciendo el test veríamos unos niveles por debajo de 250 ppm, ¿vale? Luego está el componente marginal o la clasificación marginal, que sería hasta 750 ppm, que aquí puede que el cultivo haya tenido suficiente nitrógeno disponible, pero probablemente no lo haya tenido, ¿no? A veces se pone dentro del mismo saco y todo esto sería un nivel bajo del test del NBT o el CSNT, pero básicamente no queremos trabajar tampoco en este nivel porque lo que nos está indicando es que seguramente el maíz va a sufrir o va a tener dificultades para poder acceder al todo el nitrógeno que necesita. El rango de trabajo, el rango que nos gustaría estar sería en este rango de entre 750 y 2000 ppm porque es allí donde la planta ha tenido una disponibilidad correcta de nitrógeno para su desarrollo y también un indicador visual que se relaciona bastante con estos niveles podría ser que cuando llegamos al momento de madurez fisiológica hay 1, 2 o 3 hojas abajo que se han quedado amarillentas o que se han muerto, ¿vale? Porque eso quiere decir que el maíz ha hecho un buen uso del nitrógeno que ha absorbido. Cuando vamos a niveles excesivos, que sería por encima de 2000 o incluso en algunos estados en Estados Unidos se pone un valor de 3000 ppm, esto quiere decir que aquí el maíz ha tenido demasiado nitrógeno disponible, ¿no? Ha hecho una absorción de lujo, por llamarlo de alguna manera, que ha acumulado en la base del tallo y que luego no ha movilizado, es decir, no lo ha utilizado para nada ese nitrógeno. Esto se ve muy bien, muy claramente, ¿no? Cuando vamos a un campo de maíz madurez fisiológica y vemos que hay una tonalidad verde muy oscura, ninguna de las hojas, incluso las más viejas, están amarillentas o están necrosadas ya, o sea, se han muerto, ¿no? Entonces eso quiere decir que seguramente nos hemos pasado. Pero bueno, esto sería por tener un poco la idea de interpretación de cuando hagamos este test, ¿no? Y recibamos los resultados. Cosas importantes a saber del test. ¿Cuándo es el momento para tomar la muestra? Como os he dicho, es un punto de almacenamiento, ¿no? de los nutrientes.
del nitrógeno, perdón, en la base del tallo. Y entonces, claro, si lo realizamos muy pronto durante el ciclo, todavía está movilizando mucho, y si lo hacemos muy tarde, una vez que la planta ya pues se ha secado y todo, pues puede no ser lo más correcto, ¿no? Entonces se habla que las fechas idóneas serían desde un cuarto de la capa de leche hasta 3 semanas después de madurez fisiológica. En ese periodo de tiempo esa concentración es muy estable y ahí se puede muestrear sin tener, o sea, ninguna diferencia entre los resultados, ¿vale? Hay mucha investigación detrás y este periodo de tiempo parece ser el más recomendado. ¿Qué se puede decir aquí? Como os he dicho, sobre todo en Estados Unidos se ha trabajado mucho en hacer este test más flexible, dada bueno, todas las ventajas que puede aportar su interpretación de cara a próximas campañas, y por tanto se ha evaluado también qué pasaría si se hiciesen muestreos después de cosecha. En Nueva York, que es el caso este en concreto, se hace mucho maíz para forraje, ¿no? Y entonces se evalúa, esto se ha hecho para evaluación después de forraje, pero básicamente se ha conseguido muestrear la planta de maíz hasta 6 días después de cosecha, siempre y cuando pues no haya unas lluvias muy fuertes, no se realice ninguna aplicación de fertilizante y no se hagan trabajos en el suelo. Hasta 6 días después de cosecha se podrían coger estas muestras teniendo unos resultados muy similares, por no decir casi iguales, que el periodo recomendado de fertilización. Eso sí, bueno, habrá que tener en cuenta otro aspecto que ahora nombraré de cómo coger la muestra. La metodología oficial, como podéis ver en esta imagen que tenemos aquí, se basa en que hay que coger un fragmento o una parte del tallo de 20 centímetros. Pero eso sí, estos 20 centímetros tienen que estar situados en el punto correcto, porque no es lo mismo muestrear más bajo o más alto. Luego os enseñaré unos resultados. Por eso lo que hay que hacer es coger la fracción que está a 15 centímetros del suelo, es decir, marcaríamos 15 centímetros sobre la superficie del suelo y cortaríamos 20 centímetros, ¿vale? Sería coger ese fragmento como se puede ver en esta ilustración. Y luego también, pues como os digo, ¿no? Se ha tratado de flexibilizar este aspecto e intentarlo hacer en post cosecha, ¿no? O sea, se puede muestrear después de cosechar, como hablábamos antes, siempre y cuando el corte de la máquina sea superior a 25 centímetros del suelo, que muchas veces cuando se hace en ensilado de maíz así es el caso, y en ese caso habría que muestrear una zona de 15 centímetros, habría que coger una muestra de 15 centímetros, por 5 centímetros por encima del nivel del suelo, ¿vale? O sea, cortaríamos, por decirlo de alguna manera, a 20 centímetros y luego a 5, y nos quedaríamos esos 15 centímetros. Y para interpretar los resultados que saliesen de este análisis, habría que multiplicar los valores que nos saliesen en el test por 1,5, ¿vale? Esto también está publicado en un artículo científico que dejo aquí debajo, ¿no? En el cual se hizo este estudio pues un poco para facilitar el muestreo, ya que, pues como todos sabéis, ¿no? Entrar por el maíz cuando está para cosechar madurez fisiológica y hacer una buena representatividad del muestreo, pues a veces es complicado, ¿no? Pero esto es una alternativa que se ha probado y funciona. Aquí os dejo unas imágenes por hacerlo un poco más sencillo. Como debería hacerse correctamente y marca el protocolo el muestreo, sería primero cortar la parte de arriba, ¿vale? O sea, cortaríamos aquí a 35 centímetros. ¿Y por qué cortaríamos primero arriba y no abajo? Porque nos es mucho más fácil, ¿no? Marcar aquí y luego cortar debajo y ya nos quedamos con el fragmento. Evidentemente, también nos ayuda el hecho de cortar primero arriba a que cuando cortemos abajo podamos coger la muestra y no nos caiga al suelo, ¿vale? Porque si se nos cae la muestra al suelo, se nos puede contaminar. Entonces, el proceso es ese. Muestreamos primero a 30 centímetros, hacemos un corte, después cortaríamos a 15 centímetros y conservaríamos esta muestra de tallo de 20 centímetros, que sería lo que enviaríamos al laboratorio. Hay que eliminar las hojas que puedan estar alrededor, ¿vale? Y luego también es bastante interesante el poder cortar en 4 trozos este tallo, porque al final, cuando hacemos el muestreo, no necesitamos tanta cantidad, tanto volumen de muestra, y partirlo en 4, por ejemplo, el tallo nos permite varias cosas. Una, reducir el tamaño de la muestra que vamos a enviar, y otra, favorecer el secado, ¿no? Que es uno de los aspectos que es importante en un material que tiene humedad, ¿no? Y que por tanto puede ser pues deteriorado por microorganismos. En ese caso, partimos en 4 y nos quedamos con un cuarto, los otros 3 los podríamos tirar y eso sería la parte de la muestra. Es muy importante conservar este material en bolsas de papel, porque así favorece también el secado y evitamos pues, la aparición de hongos. Y sobre todo una cosa que es muy evidente, pero bueno, la he querido añadir, que es identificar las muestras, ¿no? Porque al final, si vamos a coger las muestras y no escribimos correctamente
su identificación, pues al final que nos den el resultado nos va a ser muy poco útil. Así que es algo bastante fundamental. Vale, una vez dicho esto, podemos hablar un poco de cómo deberíamos conservar esta muestra, ¿no? Cómo se podría almacenar. Y bueno, para que os hagáis una idea, se ha trabajado mucho, es un test que es bastante estable, es decir, que aunque se queden las muestras a temperatura ambiente, si están en bolsas de papel se van secando, no cambia mucho la determinación, ¿vale? Es decir, que pueden estar pues, fácilmente una semana en el trayecto desde que se envían hasta que llegan al laboratorio. Esto, por ejemplo, en el caso de muestras de analíticas de suelo, si queremos mirar nitrógeno nítrico y amoniacal, no sería así, ¿vale? Porque evolucionaría, pero en este caso es muy estable, lo cual es a un punto a su favor. Y como veis, habiendo pasado 2, bueno, desde el inicio, 2, 4 y 8 días, los valores son muy similares, ¿vale? Y sin diferencias significativas. Del mismo modo, otra de las dudas que surgen aquí es cómo debemos conservarlo, ¿no? Imaginamos que estamos cosechando, que vamos a coger muestras y necesitamos 2 o 3 días y bueno, pues las enviaremos todas juntas, ¿no? Como podéis ver aquí, en el caso de mantenerse a temperatura ambiente no hay diferencias significativas hasta 10 días, ¿no? Desde que se muestrea hasta que se analiza la cantidad de ppm de nitrato en la base del tallo. Cuando lo ponemos en el caso de la nevera tampoco sería tan diferente, 8 días en nevera y 2 a temperatura ambiente, y lo que sí que cambiaría un poco más sería si los congelamos. Es decir, la recomendación es que si se tiene que mantener varios días no sea en el congelador, como podría ser con otras muestras, sino que sea más a nevera o temperatura ambiente y que se vaya secando, ¿vale? Como recomendación aquí escribo, ¿no? Pues que si se ha de mantener en algún sitio sea en la nevera, que no sea en el congelador, y enviar al laboratorio pues antes de una semana. Si puede ser antes, pues mejor. Pero bueno, tenemos esta flexibilidad en el test. Ahora aquí no sé cómo si lo veis muy bien esto, veo que hay muchas gráficas, en la pantalla mía grande se veía mejor, pero lo que os quería enseñar aquí básicamente es que a la hora de coger la muestra es muy importante el tener en cuenta el fragmento que cogemos. Ya perdonaréis cómo se ve aquí, yo había recortado las imágenes y veo que se han puesto grandes, no sé por qué, pero bueno, fijaros si queréis en esta que estoy señalando aquí, ¿vale? Esto es coger cada centímetro de la planta de maíz desde el suelo hasta pues, los 40 centímetros más alto y analizar cada tramo a ver qué cantidad de nitratos tiene. Esto sería, la primera que veis aquí, sería para una interpretación de niveles bajos, es decir, cuando tenemos menos de 750 ppm, y como podéis ver aquí, la línea es muy recta. ¿Qué quiere decir? Aunque en las partes más bajas del tallo, como veis aquí, haya una mayor concentración de nitratos, la diferencia no es tan alta la diferencia no es tan grande con zonas altas. Si nos vamos a zonas donde es óptimo, como veis aquí, esta línea empieza a ser un poco más marcada, ¿vale? Esta que marco yo aquí. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto más abajo cogemos la muestra, mayor cantidad o mayor concentración de nitratos nos va a salir en el análisis. Y sobre todo, esto es muy importante cuando nos encontramos en niveles altos de este test, ¿vale? Aquí podéis ver que las zonas más bajas de la planta tienen una mayor concentración que las zonas más altas. Entonces es importante coger la fracción a la que está calibrada, esos 20 centímetros que hablábamos, que estén 15 centímetros por encima del suelo, porque si hiciésemos un corte, por ejemplo, unos centímetros más bajo, es decir, cortáramos, por ejemplo, a 10 centímetros o a 5 centímetros, estaríamos obteniendo unos valores mucho más elevados de los que realmente corresponderían para la interpretación. Del mismo modo, si cortamos una parte mucho más alta del tallo, pues tendremos valores más bajos de nitratos, ¿vale? O sea que es muy importante cortar la muestra, como hemos explicado, el fragmento que hemos explicado, para hacer un buen uso de este test, ¿vale? Otro de los temas a tener en cuenta es dónde cogemos la muestra, ¿no? Como podéis ver en estas imágenes, la variabilidad natural de las parcelas pues puede ser muy grande, ¿no? Este es un campo que aquí ha habido diversos problemas, pero evidentemente si cogemos una muestra en este punto o la cogemos en este otro, seguramente no tenga nada que ver, ¿no? Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Tal vez dirigir los muestreos a hacer zonas homogéneas nos va a ayudar a hacer una mejor interpretación, ¿no? A tener resultados que realmente nos digan lo que está pasando en el campo. Aquí os he puesto al lado, ¿no?, un mapa de un monitor de rendimiento, donde también podéis ver que seguramente toda esta zona central que estoy marcando tenga unos valores de este test pues diferentes a esta zona más amarillenta, un poquito más baja, o esta zona roja, ¿no? O sea, al final es importante también
conocer e intentar tener zonas homogéneas de la parcela para que el test realmente nos aporte esa información. Y luego, una vez que conocemos esas zonas, lo que se puede hacer es dirigir un poco los muestreos, ¿no? Si sabemos que el campo es muy diferente, pues al final, en base a un mapa de monitor de rendimiento, podemos generar un diseño de puntos, podemos especificar los puntos que queremos, incluso pues ya esto sería más tema de investigación, ¿no? Pero con el GPS coger la muestra en los puntos que realmente consideremos que son los más oportunos. Evidentemente esto no es necesario, ¿vale? Para coger la muestra se puede ir a la zona que queramos muestrear y coger pues eso, los 15 tallos que hagamos un poco al azar y entonces enviar eso al laboratorio. Pero esto es una idea, ¿no? De que al final toda la información que conozcamos de nuestro campo y de la variabilidad que tiene nos va a ayudar a coger unas muestras que realmente van a decir o van a mostrar lo que está pasando en el campo, ¿no? ¿Qué tal hemos fertilizado? ¿Cómo hemos fertilizado? Y esto os lo enseño, no os fijéis en las gráficas, ¿vale? Porque es de un artículo que publicamos, pero lo que os quiero mostrar aquí es que el test de nitratos en la base del tallo es muy variable dentro de un mismo campo, ¿no? Este era un estudio que hacíamos y queríamos determinar el número de muestras que teníamos que coger por hectárea para garantizar que el valor que nos salía promedio era el del campo realmente, ¿no? Y para eso, pues, cogíamos, no sé, pues en la mayoría de los campos unas 100 muestras en toda hectárea, hacíamos la media, esa que consideramos que era media real, y después simulábamos cogiendo muestras al azar a ver cuántas necesitaríamos para que nos saliese una media una media dentro de lo que habíamos calculado con todas las muestras del campo, ¿vale? Y entonces, si aceptamos un error de un 11%, arriba o abajo, necesitaríamos 14 muestras por hectárea. Pero si aceptamos un error menor, o sea, el valor medio más o menos un 6,4%, no llegábamos a conseguir un número mínimo de muestras para llegar a afinar realmente el valor real que tenía el campo, ¿no? Con esto quiero decir, es súper variable, es muy variable. Cogiendo una muestra u otra podemos tener un resultado muy diferente y por tanto la recomendación después de todo este experimento para conocer la densidad de muestreo era coger pues 15 muestras por unidad homogénea de cultivo, ¿no? Con 15 muestras nos estaríamos garantizando a lo mejor un error de un 10% y eso quiere decir que yo que sé, si tenemos un valor promedio de 3.000, ¿no? Pues al tener un 10% de error estaríamos en verdad entre 3.300 o 2.700, lo cual es algo bastante aceptable, ¿no? No nos va a cambiar tanto. Vale, otro de los temas bastante importante que se está trabajando mucho, ¿no? Os pongo un ejemplo también, veréis que las unidades corresponden con el sistema que se utiliza en Estados Unidos, pero bueno, el concepto es el mismo. Si vemos esta gráfica donde hay distintas dosis de fertilizante y rendimiento, vemos la respuesta que han mostrado antes los otros ponentes, ¿no? Que a medida que se incrementa la cantidad de nitrógeno se incrementan los rendimientos hasta cierto punto y podemos determinar en el punto en el cual ya no hay respuesta, ¿no? Si mostramos o si hacemos análisis de nitratos en la base del tallo, del CSNT, y buscamos el punto en el que no ha habido respuesta de rendimiento, veis que es ahí donde empieza a aparecer esta respuesta, como por llamarlo de alguna manera, muy exagerada, ¿no? Rebota de golpe. ¿Por qué? Porque hasta aquí va utilizando el nitrógeno y a partir de aquí lo acumula y no lo acaba utilizando, ¿no? Entonces es muy importante este tema y lo que se está trabajando mucho es eso, ¿no? En correlacionar o qué relación tiene el rendimiento con este test para intentar determinar la cantidad óptima y optimizar los recursos. Entonces, esto es un poco la utilización del test y ahora de manera muy rápida para que veáis que no es algo simplemente teórico y que puede tener aplicaciones. Nosotros dentro de la empresa lo estamos utilizando, se ha planteado para mejorar las estrategias de fertilización en nuestros ensayos on-farm, que os voy a explicar ahora de manera muy rápida, ¿vale? Nosotros hemos comenzado este año una red de ensayos on-farm, quiere decir que estamos trabajando en fincas reales de agricultores, ¿no? Campos reales, en los que nosotros estamos incorporando una serie de tratamientos que consideramos que son los óptimos para cada una de las zonas. Como sabéis, cada zona es un mundo, la climatología es un mundo, los suelos son un mundo, entonces es complicado, ¿no? Determinar cuál es la mejor estrategia, por lo que estamos haciendo colaboraciones, de las cuales 10 de ellas son en maíz y que vamos a trabajar con este test para evaluar la disponibilidad de nitrógeno en diferentes estrategias de fertilización, es decir, en este caso nosotros mantenemos la misma cantidad de nitrógeno, lo único que utilizamos diferentes productos y entonces queremos ver
la disponibilidad que ha tenido de nitrógeno el maíz con los diferentes productos, igual algunos aplicados en diferente tiempo, porque esta es otra variable. Y entonces al final lo que se busca con todo este tipo de ensayos a escala real es generar una base de datos grande, ¿no? Y poder transformarlo en una herramienta para la toma de decisiones de los agricultores. Es decir, nuestro objetivo es decir, al final de cuando tengamos una base de datos suficientemente grande, en tu zona, en base a los ensayos que hemos hecho, la estrategia que mejor ha funcionado es esta y ha sido en el 70% de los años. También te podremos decir, esta otra estrategia ha sido la mejor, la que más ha producido, el 20%. Entonces es el agricultor el que con esa información va a decidir qué estrategia le interesa utilizar, ¿no? Igual hay una que el 70% de los años es la que más produce, pero el otro 30% es la peor. Y hay otra que produce mejor el 30%, pero los años que produce menos que la estrategia que más producía, pues es solo un 5%. Y prefieres jugártela así, ¿no? Esa es un poco la idea de este tipo de investigación aplicada, ¿no? De investigación a escala real. Como veis aquí, os he puesto simplemente un ejemplo, ¿no? Donde también, además de diferentes tests, de medir rendimiento, ¿no? Pues hacemos seguimiento por satélite. Aquí veríais lo que serían las bandas con los diferentes tratamientos que hemos aplicado, incluso en algunas de ellas ya, en este caso es un campo de trigo, veis aquí que alguno de los tratamientos pues ya representaba o marcaba este vigor diferenciado, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Conseguir toda la información del tipo de producto y cómo afecta a la disponibilidad del nitrógeno. Porque es eso, ¿no? Aparte de hablar, de como se ha hablado mucho en esta jornada, de la cantidad de nitrógeno y si es forma orgánica o mineral, también es importante tener en cuenta otros aspectos para garantizar o para evaluar la disponibilidad de nitrógeno en el maíz, ¿no? Estábamos hablando de producto, ¿no? Pues que podría ser orgánico o mineral, pero es que dentro de mineral también hay distintas formas, puede ser ureico, puede ser amoniacal, puede ser nítrico, incluso hay tecnología de fertilizante que os contaré ahora rápidamente también que puede tener un efecto, ¿no? Como son los inhibidores de la nitrificación o de la ureasa. Es importante la dosis, que hemos hablado aquí, ¿vale? Producto, dosis, el momento de aplicación, queremos saber cómo afecta el hecho del fraccionamiento o aplicar más en un momento o en otro, y luego también habría un aspecto que sería localizarlo, ¿no? El lugar correcto, que pudieses hacer a lo mejor distintas aplicaciones, o sea, unas aplicaciones más variables, ¿no? En el caso del producto, una tecnología que estamos evaluando nosotros, que igual conoceréis el producto, que es Ente, nosotros lo que trabajamos es o tenemos un inhibidor de la nitrificación que lo que hace es ralentizar el paso de nitrógeno amoniacal a nitrógeno nítrico. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es minimizar las pérdidas, especialmente por lavado del nitrógeno en forma nítrico, y dar una disponibilidad de nitrógeno en forma nítrica y amoniacal de manera más progresiva durante el ciclo. Esto, claro, el test este del que hablábamos ahora, en el caso del maíz, es muy interesante porque nos puede ayudar a ver qué efecto tiene, en este caso, el inhibidor, para ver la disponibilidad que ha tenido el maíz, ¿no? Si conseguimos que el test en un sitio nos dé un valor de 2.000 y en el otro un valor de 1.500, pues veríamos esa diferencia. Pero bueno, que aporta muchas cosas. Y ahora simplemente para acabar, que veo que me estoy gastando ya todo el tiempo, voy a hacer un poco las conclusiones más importantes de lo que sería el test y de la funcionalidad que tiene, ¿vale? Básicamente, este test funciona o está diseñado para determinar si se ha sobrefertilizado, ¿vale? De la manera y todos los estudios que hay, es un test que es muchísimo más fiable en los rangos altos, es decir, cuando estamos por encima de 2 o 3.000 ppm, es muy fiable, es muy seguro de que se ha aplicado más, o el maíz ha tenido más nitrógeno disponible del que necesitaba, o sea, se ha sobrefertilizado, que en los rangos bajos. ¿Por qué? Porque en rangos bajos, cuando hablamos de nitrógeno, que es, por ejemplo, niveles más marginales o bajos, puede haber otros factores que ya han afectado a la disponibilidad de nitrógeno. Por ejemplo, el agua. En sitios donde el maíz es en secano, si hay una sequía, normalmente, aunque haya tenido bastante nitrógeno disponible, sale en niveles bajos, porque el limitante ha sido el agua. Pero bueno, simplemente el concepto, este test funciona muy bien para conocer si se ha sobrefertilizado porque es muy fiable en los niveles altos. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho en el principio, ¿no? Puede utilizarse este test para aquellos campos donde se pueda reducir la dosis de fertilizante, es decir, donde nos hemos visto que nos hemos pasado, se puede ajustar en futuras campañas. Se recomienda que a lo mejor se utilicen 2 o incluso 3 campañas, ¿no? Para acabar de ajustar los niveles en los que se tiene de este test, ¿no? Antes de tomar decisiones porque, bueno, pues para evitar ningún problema, ¿vale? Es importante el aspecto de que si no cogemos suficientes muestras por unidad de superficie podemos llegar a interpretaciones erróneas, ¿no? Si hemos hecho una densidad muy baja de muestreo, puede que el resultado que obtengamos no represente la realidad.
aunque eso sí, cuando estamos por valores por encima de los 3000 ppm, aunque hagamos un muestreo con menos densidad, seguramente no vayamos a tener esos problemas. Es decir, puede que saques 5000 o 8000, pero sigues estando muy por encima de lo que se debería fertilizar. Luego, por este mismo motivo, es muy importante seguir el protocolo que hemos intentado marcar aquí durante la presentación, ya que el tamaño de la muestra, si es 20 centímetros, 22, 15, va a afectar. La altura a la que se coja, como hemos dicho, cuanto más abajo se coja, mayor será el valor de este test, y entonces puede tener un gran impacto en el resultado y en la interpretación. Y bueno, y saber que existen posibilidades de poder muestrear después de cosecha, en el caso de maíz para silo, que si hay que guardar las muestras por hacer el envío o lo que sea, aunque es mejor enviarlas pues cuanto antes mejor, y si es por un par de días se puede conservar a temperatura ambiente, siempre es mejor guardarlas en frigorífico que no en el congelador, ¿vale? Para los resultados. Que otro aspecto, conocer la variabilidad espacial que tiene el campo nos puede ayudar a hacer muestreos dirigidos y que den resultados más representativos. Y simplemente añadiros aquí lo que en los procesos en los que se está trabajando y que hemos comentado, ¿no? Que sería la relación entre el rendimiento de grano y el test, porque puede ser un buen indicador cuando el nitrógeno ha sido limitante en el maíz, ¿no? Como os hablaba en un principio, si somos capaces de hacer esa relación, tal vez sí que siempre podamos determinar si el nitrógeno ha sido limitante o ha sido otro factor el que ha limitado el rendimiento, ¿no? Como pueda ser agua, como pueda ser otros nutrientes, como pueda ser compactación o lo que sea. Y luego también, pues otros temas que se está trabajando, ¿no? Es el efecto de otros factores, además de la dosis, que es algo muy claro, ¿no? En este test, ¿no? Si el momento en el que se aplica el fertilizante puede cambiar la disponibilidad o cómo se absorbe o se almacena este test, si el tipo de fertilizante, ¿no? Lo que hablábamos antes, orgánico, mineral, con tecnología de fertilizante, por ejemplo, con los inhibidores, ¿no? O luego también si variedades, que en principio parece que no tienen mucho efecto, o si el ciclo de maíz, ¿no? Pues puede afectar al valor de este test. Vale, y ya con esto acabo, simplemente que sepáis que el Departamento de Agricultura pues tiene información muy buena respecto a este test, ¿vale? Hay una ficha técnica que describe muy bien cómo funciona, la presentación que he hecho yo básicamente está muy bien resumida también, o compartimos muchos de los puntos dentro de esta ficha, la podéis echar un vistazo, se lee muy fácil, muy rápido y está muy bien. Y luego también tenéis en el canal de YouTube, ¿no? Que dejo también aquí el link, un vídeo que también han preparado en el departamento donde se explica cómo tomar la muestra y la importancia. O sea, el material lo tenéis aquí, es importante echar un vistazo y sobre todo pues hacerlo de manera correcta para que los resultados que obtengamos pues sean fiables. Con esto yo acabo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda pues no dudéis en preguntarnos, que creo que ahora comienza el turno de preguntas. Gracias.